En este vídeo vamos a aproximarnos a la estructura y análisis de las proposiciones subordinadas adjetivas, también conocidas como de relativo. Al igual que ocurría con las proposiciones subordinadas sustantivas y adverbiales, las adjetivas realizan una función sintáctica para completar la información que expresa el verbo principal. El análisis sintáctico de estas proposiciones subordinadas adjetivas sería similar al de las sustantivas y adjetivas, ya que siempre comenzaríamos indicando cuál es el sujeto y el predicado del verbo principal y seguiríamos analizando los distintos elementos que componen esa oración hasta llegar a la proposición subordinada adjetiva. En primer lugar, vamos a hablar de las oraciones de relativo con antecedente expreso. Fijémonos en estas dos oraciones. Dice, aquel señor alto es el carnicero de mi barrio. Aquel señor alto es el sujeto del verbo es. Como todos los sujetos, es un sintagma nominal, tiene un núcleo, que en este caso es el sustantivo señor, va acompañado de un determinante y luego tenemos la palabra alto, que es un adjetivo, un sintagma adjetival, que realiza la función de complemento del nombre o adyacente de este núcleo que es señor. Es decir, la palabra alto lo que hace es completar la información que expresa el núcleo, el sustantivo señor al que acompaña. Si observamos la siguiente oración, vemos que hay dos verbos, camina y es, porque se trata de una oración compuesta. Aquel señor que camina lentamente es el carnicero de mi barrio. De nuevo observamos que el verbo principal es y el sujeto es todo esto que aparece subrayado, aquel señor que camina lentamente. El núcleo de ese sujeto es señor, el núcleo va acompañado de un determinante que es aquel, y ahora lo que vemos es que lo que está marcado en negrita, que camina lentamente, ya no es un sintagma adjetival, sino que es una proposición subordinada que como realiza la misma función que un adjetivo, es decir, complementa al nombre o actúa de adyacente de esa información que expresa el sustantivo, decimos que es una subordinada adjetiva o de relativo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que las proposiciones subordinadas adjetivas van a realizar las mismas funciones que realizaría un sintagma adjetival. Las proposiciones subordinadas adjetivas son, por lo tanto, un adyacente del sustantivo al que acompañan. Esto es importante. Las subordinadas adjetivas con antecedente expreso siempre van a ir acompañando a un sustantivo, al cual le aportan cualidades o características como lo haría cualquier otro adjetivo o cualquier otro sintagma adjetival. A ese sustantivo al que acompañan, que en esta oración sería la palabra dinero, se le conoce como antecedente. El antecedente es una palabra muy importante en este tipo de construcciones, ya que será la encargada de enriquecer el significado, o de completar el significado del pronombre o del adverbio o del determinante relativo que hace la función de nexo de la proposición subordinada adjetiva. Como acompaña a un antecedente que es un sustantivo, la proposición subordinada adjetiva siempre va a formar parte de un sintagma nominal, que puede realizar distintas funciones sintácticas para el verbo principal. En la oración Juan me devolvió ayer el dinero que le presté hace 5 años, la proposición subordinada adjetiva está incluida en un sintagma nominal, el dinero que le presté hace 5 años, que realiza la función de complemento directo del verbo transitivo devolvió. Por eso, cuando realicemos nuestro análisis sintáctico, nos tenemos que fijar que las proposiciones subordinadas adjetivas siempre van a estar colocadas en un nivel inmediatamente superior a un sintagma nominal, porque forman parte de él, están dentro de él. Finalmente, tenemos que señalar que las subordinadas adjetivas reciben también el nombre
de relativo, de oraciones de relativo, ya que siempre van introducidas por un nexo relativo. Un nexo relativo que va a coger su significado del antecedente al que acompaña. Veamos algunos ejemplos. En estas oraciones que vemos aquí, la palabra marcada en rojo es el antecedente de la proposición subordinada adjetiva, que está marcada en negrita. El vestido que te dejé lo compré en rebajas. Que te dejé es una proposición subordinada adjetiva que acompaña, complementa el significado del sustantivo vestido. El vestido que te dejé, todo ello sería un sintagma nominal que realiza en este caso la función de complemento directo del verbo compré. En la segunda oración es la palabra cafetería la que actúa de antecedente del nexo relativo que, de la que te hablé ayer, sería la proposición subordinada adjetiva que junto al determinante la y al sustantivo cafetería, todo ello formaría un sintagma nominal, con función de término, de un sintagma preposicional mayor, a la cafetería de la que te hablé ayer. En el tercer caso, la proposición subordinada adjetiva, cuyo autor tiene solo 16 años, va acompañando a su antecedente, que es libro. En la número 4, el antecedente es blanco y la proposición subordinada adjetiva donde trabajaré el año pasado. La palabra banco complementa el significado del relativo donde. Por último, la oración el chico con el cual te vi ayer me pareció muy atractivo incluye una subordinada adjetiva o de relativo con el cual te vi ayer y con el cual, que es el nexo que introduce esta proposición, pues recibe su significado del antecedente chico. Si lo vemos de otra manera, llegamos a la conclusión que como hay dos verbos, estas oraciones tienen dos significados, o expresan básicamente dos significados. El vestido que te dejé lo compré en rebajas nos aporta un doble significado. Por un lado, que el vestido lo compré en rebajas y por otro lado, el significado de la subordinada. Te dejé que, como está aquí marcado en negrita. Ese que es equivalente a su antecedente, el vestido. Por lo tanto, la subordinada adjetiva te dejé que es equivalente a decir te dejé el vestido. Y por lo tanto, la función sintáctica que realice el sintagma nominal el vestido será la misma que le tengamos que poner al nexo que en el análisis sintáctico. En la segunda oración iremos a la cafetería de la que te hablé ayer. Descubrimos de nuevo un doble significado o dos informaciones. Por un lado, iremos a la cafetería y por otro lado, de la que te hablé, es decir, te hablé de la cafetería, ya que el de la que está recibiendo su significado del antecedente cafetería. En la tercera oración, este libro, cuyo autor tiene solo 16 años, es muy emocionante. Recibimos la información de que este libro es muy emocionante y por otro lado, cuyo autor tiene solo 16 años, cuyo autor, que es un determinante relativo, realmente significa el autor del libro, es decir, su autor tiene solo 16 años. En la cuarta oración lo encontrarás en el banco donde trabajé el año pasado. Tenemos la información de que lo encontrarás en el banco y por otro lado, donde trabajé el año pasado. Es decir, trabajé el año pasado en el banco. Por último, la quinta oración, el chico con el cual te vi ayer me pareció muy atractivo, vuelve a ofrecernos dos informaciones. Por un lado, el chico me pareció muy atractivo, por otro lado, con el cual te vi ayer, dicho de otra manera, con el chico te vi ayer, ya que el cual se sustituye por el antecedente, chico. Pero ¿cuáles son esos nexos relativos que podemos encontrar dentro de las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo? Vamos a hablar de tres tipos de nexos. Los pronombres relativos, que y sus variantes el que, la que, los que, las que, quién o quiénes, el cual, la cual, los cuales,
las cuales, y lo cual, que es neutro. Por otro lado, hablamos de los adverbios relativos, con nexos como dónde o adónde, cómo, cuándo y cuánto. Por último, los determinantes relativos serán cuyo, cuya, cuyos y cuyas. Todos estos nexos relativos siempre van a aparecer al principio de la proposición subordinada adjetiva. Eso nos facilita la localización de la subordinada adjetiva. Si vemos estas oraciones, la bombilla que cambiaste no estaba fundida, el que es el nexo relativo, marca el inicio de la subordinada adjetiva, que cambiaste. Lo mismo ocurre con las otras. El joven del que te hablé ha conseguido grandes proezas, del que sería ese nexo, más bien un grupo relativo preposicional, que da comienzo a la subordinada adjetiva del que te hablé. Tenemos que señalar que en ocasiones los nexos van acompañados de preposiciones o de artículos. Es lo que ocurre en el del qué, hasta dónde o en cuyo de estas oraciones que tenemos aquí presentes. Todos los nexos relativos van a realizar siempre una doble función en la proposición subordinada adjetiva. La primera función va a ser la de nexo. La segunda función va a ser pues, una función sintáctica propia para el verbo subordinado al que acompaña. Esas funciones sintácticas pueden ser la de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, atributo, complemento de régimen, es decir, cualquier función sintáctica que complemente la estructura de la proposición subordinada adjetiva cuyo núcleo es un verbo subordinado. En este caso, Juan me devolvió ayer el dinero que le presté hace 5 años. Vemos que tenemos dos verbos. Por un lado el verbo devolvió, que es el verbo principal, y por otro lado el verbo presté, que es el verbo subordinado. El verbo subordinado va acompañado del nexo relativo que. Si nos fijamos, el dinero que le presté hace 5 años es un sintagma nominal complemento directo del verbo principal devolvió, al ser este un verbo transitivo. Dentro de este sintagma nominal descubrimos un determinante que es el, un núcleo que es el sustantivo dinero y la proposición subordinada adjetiva o de relativo que realiza esa función de complemento del nombre o adyacente del núcleo del sintagma nominal. En el siguiente nivel tendremos que marcar cuál es el sujeto y el predicado del verbo subordinado. Para ello tenemos que sustituir el nexo relativo por su antecedente, que le presté hace 5 años sería equivalente a decir el dinero le presté hace 5 años, o dicho de otra manera, le presté hace 5 años el dinero. En la oración le presté hace 5 años el dinero, como el verbo presté es un verbo transitivo, el dinero haría la función de complemento directo y por eso llegamos a la conclusión de que el nexo relativo que, además de esa función de nexo, realiza una segunda función que en este caso es la de complemento directo. Tenemos que tener cuidado con el nexo que, ya que podemos confundirlo con el que suele aparecer en las subordinadas sustantivas. El análisis sintáctico va a ser diferente si se trata de una proposición sustantiva o si se trata de una proposición adjetiva. En el primer caso, en el caso de las sustantivas, me contó que su primo trabaja en una ONG, el nexo que es una conjunción y va a realizar únicamente la función de nexo. Después de marcar proposición subordinada sustantiva, recordemos que señalábamos el nexo y a continuación distinguíamos entre el sujeto y el predicado de la subordinada sustantiva. Algo distinto ocurre en las subordinadas adjetivas.
porque como ya hemos dicho hace un momento, el nexo va a realizar una doble función, la de nexo y la de una función sintáctica del verbo subordinado. En este caso, y como hemos comentado en la diapositiva anterior, sería el complemento directo. Veamos algunos ejemplos de los distintos tipos de nexos que hay. Por un lado, tenemos los pronombres relativos, que, quién, quiénes, el cual o la cual, los cuales, las cuales y el neutro lo cual. La oración "el telescopio con el que me miré perteneció durante años a mi anciano abuelo" se compone de dos verbos. Por un lado tenemos el verbo miré y por otro lado tenemos el verbo perteneció. Llegamos a la conclusión de que el verbo perteneció es el verbo principal porque el verbo miré va acompañado de ese nexo relativo que a su vez introduce la subordinada adjetiva que acompaña al núcleo del sintagma nominal, telescopio. Telescopio es el antecedente de ese qué. Cuando analicemos una oración subordinada adjetiva, pues siempre tenemos que comenzar por marcar el sujeto y el predicado del verbo principal. Y en esta ocasión llegamos a la conclusión de que el sujeto, sintagma nominal de este verbo, perteneció, sería el telescopio con el que me miré. Dentro de ese sujeto encontraríamos un determinante, que es el, un núcleo, que es el sustantivo telescopio, y una preposición subordinada adjetiva que hace la función de complemento del nombre o adyacente del sustantivo telescopio. ¿Cómo analizamos una proposición subordinada adjetiva? Ante todo, tenemos que comprender el significado de esa proposición subordinada adjetiva y para ello lo mejor es sustituir ese nexo relativo por su antecedente. Con el que miré es lo mismo que decir con el telescopio miré. Y en la oración simple con el telescopio miré no hay duda de que el verbo mirar pues va acompañado de un complemento circunstancial de instrumento. Por lo tanto, este análisis de la oración simple lo trasladamos al interior de la proposición subordinada adjetiva. Así pues, en el siguiente nivel indicamos el núcleo y el predicado del verbo mirar, que en este caso es un sujeto elíptico en primera persona del singular, y en el siguiente nivel ya señalamos el núcleo del predicado con el nexo que realiza además la función de complemento circunstancial de instrumento, con el que es todo un grupo que después nos seguiremos analizando. Lo consideraremos como un todo y aquí es donde finalizamos nuestro análisis sintáctico. Veamos otro ejemplo. El profesor de quien te hablé pedirá traslado el próximo curso. Encontramos de nuevo dos verbos, hablé y pedirá. Llegamos a la conclusión de que el verbo principal es pedirá, ya que el otro, hablé, va acompañado del grupo relativo de quién y comenzamos a analizar observando ese verbo principal pedirá, señalando su sujeto y su predicado. El sujeto de pedirá es el profesor de quien te hablé, que es un sintagma nominal que a su vez se compone de un determinante, de un núcleo y luego de la proposición subordinada adjetiva o de relativo que realiza la función de complemento del nombre o de adyacente del núcleo al que acompaña. De nuevo, lo mejor es sustituir ese nexo por su antecedente. De quien te hablé es lo mismo que decir te hablé del profesor. Y en te hablé del profesor llegamos a la conclusión de que del profesor es un sintagma preposicional complemento de régimen. Este análisis sintáctico de la oración simple lo vamos a trasladar al análisis interno de la proposición subordinada adjetiva. Y entonces marcamos el sujeto y el predicado del verbo subordinado, hablé, cuyo sujeto es elíptico, y en el interior de este predicado verbal señalamos el núcleo
el complemento indirecto y de quién que realizará la función de nexo y complemento de régimen. Otro tipo de nexo son los adverbios relativos: dónde, cuándo, cómo y cuánto. La oración le agradó mucho la forma como la trataste. Se compone de dos verbos, agradó y trataste. El verbo principal es agradó, le agradó mucho, sería todo el predicado, y luego la forma como la trataste sería el sujeto de ese verbo principal. La forma como la trataste es un sintagma nominal compuesto de un determinante, de un núcleo, que es un sustantivo, forma, y de una preposición subordinada adjetiva o de relativo que realiza la función de complemento del nombre o adyacente de este sustantivo al que acompaña. Realizamos la sustitución de nuevo por su antecedente para poder analizar o encontrar la segunda función sintáctica del nexo. Su equivalente sería la trataste de esa forma, ¿vale? De esa forma sería un complemento circunstancial de modo, la trataste así. Por eso, cuando realicemos el análisis sintáctico de esta oración, tendremos que poner que trataste es el núcleo del predicado, el la sería el complemento directo y finalmente el cómo será un nexo y complemento circunstancial de modo. En el caso de los adverbios relativos, tenemos bastante fácil la segunda función del nexo, ya que el adverbio donde, bueno, pues va a realizar la función de complemento circunstancial de lugar, el cuándo va a hacer la función de complemento circunstancial de tiempo, el cómo realizará la función de complemento circunstancial de modo y el cuánto realizará la función de complemento circunstancial de cantidad. Sara no olvidará nunca la tarde cuando la trataste tan mal. Ocurre exactamente lo mismo. Un verbo principal, olvidará, y un verbo subordinado, trataste. El sujeto de olvidará es Sara. Todo lo demás es un predicado. El verbo principal, olvidará, necesita de un complemento directo, que en este caso es el sintagma nominal la tarde cuando la trataste tan mal, que es aquello que no va a olvidar nunca Sara. Dentro de este sintagma nominal señalamos el determinante, de nuevo el núcleo que es un sustantivo y una preposición subordinada adjetiva que realiza esa función de complemento del nombre o adyacente. Cuando la trataste tan mal es equivalente a decir aquella tarde la trataste tan mal. Por lo tanto, marcamos que todo es un predicado verbal cuyo sujeto es elíptico, segunda persona del singular. En el interior de este predicado verbal señalamos el núcleo que es trataste, la sería el complemento directo, tan mal sería un complemento circunstancial de modo y finalmente el cuándo es equivalente a aquella tarde de la oración simple. Por lo tanto, además de la función de nexo, tendremos que indicar que realiza la función de complemento circunstancial de tiempo. Tenemos que tener cuidado con la palabra dónde, cuándo, cuánto y cómo, ya que puede ser que caigamos en el error de confundirnos entre las subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Veamos estas tres oraciones. Cuéntame dónde has escondido todo el botín. Has escondido el botín en una cueva donde nadie podrá encontrarlo y he escondido el botín donde me dijiste. Aunque en las tres aparece la palabra donde, observamos diferencias entre ellas y no tenemos que caer en el error de confundirlas. Observemos el primer donde. Este donde es interrogativo. Esa tilde nos está indicando que es interrogativo y por lo tanto eso ya nos da la pista para llegar a la conclusión de que estamos ante una proposición subordinada sustantiva. Cuéntame dónde has escondido todo el botín. Cuéntame eso. Cuéntamelo. Cuenta
es el núcleo del predicado, el núcleo principal, el verbo principal, el me sería ese complemento indirecto y donde has escondido todo el botín sería la proposición subordinada sustantiva que va introducido por el interrogativo dónde. Recordemos que en las subordinadas sustantivas, cuando el nexo era un interrogativo, teníamos que ponerle la doble función, en este caso circunstancial de lugar. Has escondido el botín en una cueva donde nadie podrá encontrarlo, se trata de una subordinada adjetiva y vemos que la estructura respecto a la anterior cambia. El verbo principal, has escondido, el verbo subordinado es podrá encontrar, que es una perífrasis verbal, y aquí el nexo no lleva esa tilde que sí que encontrábamos en las sustantivas, donde además se puede sustituir por en el cual. Y esto es una pista que tenemos para hablar de una subordinada adjetiva. El análisis de esta subordinada es similar al que hemos visto en los casos anteriores, las oraciones anteriores. Llegamos a la conclusión de que la proposición subordinada adjetiva que realiza la función de complemento del nombre o adyacente del sustantivo cueva está dentro de un sintagma nominal, que en este caso es el término de un sintagma preposicional mayor. Por último tenemos las proposiciones subordinadas adverbiales, que también van introducidas por el nexo donde. Este donde no lleva tilde y bueno, la subordinada adverbial es equivalente pues, a un adverbio de lugar, como podría ser, por ejemplo, allí. He escondido el botín donde me dijiste, he escondido el botín allí, o ahí, o aquí. Por último, vamos a hablar de los determinantes relativos. Los determinantes relativos son cuyo, cuya, cuyos y cuyas. En este caso, se refiere al antecedente como el resto de relativos, pero no va a concordar con él, sino con el sustantivo al que acompañan. Es decir, cuyo, cuya, cuyos y cuyas será masculino o femenino, singular o plural, en función del sustantivo al que acompaña dentro de la subordinada adjetiva. Veamos este ejemplo. El presidente, cuyas palabras siempre traen polémica, tomó esa vez decisiones acertadas. Tenemos dos verbos. El verbo principal, tomó. El verbo subordinado, traen. El sujeto del verbo principal es el presidente, cuyas palabras siempre traen polémica, que se compone de un determinante, de un núcleo y de una proposición subordinada adjetiva, con función de complemento del nombre. La proposición subordinada adjetiva, cuyas palabras siempre traen polémica, es equivalente a decir que sus palabras siempre traen polémica. Dicho de otra manera, las palabras del presidente, el antecedente presidente, las palabras del presidente. En el caso de los determinantes relativos, el cuyo, cuya, cuyos, cuyas siempre realizará la función de determinante que acompaña a un sustantivo que viene a continuación de él. En este caso, cuyas palabras siempre traen polémica, bueno, pues tenemos que decir que cuyas palabras es el sujeto de siempre traen polémica, cuyas palabras es un sintagma nominal que está formado por palabras que es el núcleo y luego cuyas, que es ese nexo, además de la segunda función de determinante, ya que siempre bueno, pues va a hacer esa función, como vemos aquí en la oración simple, sus palabras siempre traen polémica, pues esa función de determinante. Sus palabras, las palabras del presidente. Veamos otro ejemplo. El doctor Castaño, en cuyas recomendaciones siempre confío, me recetó unas vitaminas. El verbo principal es recetó y el sujeto de este verbo principal es el doctor Castaño, en cuyas recomendaciones siempre confío. Este sujeto se compone de un determinante,
que es el sustantivo doctor, la aposición castaño y luego tenemos una proposición subordinada adjetiva que actúa de complemento del nombre o adyacente del sustantivo doctor, en cuyas recomendaciones siempre confío es equivalente a decir en sus recomendaciones siempre confío, es decir, en las recomendaciones del doctor Castaño. En sus recomendaciones siempre confío se analiza de esta manera. Tenemos que todo es un predicado con un verbo que es confío, un complemento circunstancial que es siempre y un complemento de régimen en sus recomendaciones. Siempre que confiamos, confiamos en algo o en alguien. Este complemento de régimen se compone de un enlace y de un término y el término, que es un sintagma nominal, se compone de un determinante, que sería sus, y recomendaciones, que es el núcleo. Fijémonos que este sus es el equivalente a cuyas. Este análisis que hemos hecho de la oración simple lo tenemos que trasladar a la proposición subordinada adjetiva. Y si comparamos los dos análisis, observamos que es igual, es idéntico. Lo único que cambia es que en lugar de aparecer la palabra sus, aparece la palabra cuyas. Y en este caso, él realiza la función de nexo y determinante. ¿Por qué cuyas no concuerda con el antecedente y sí que concuerda con el sustantivo recomendaciones? Cuyas es femenino plural, al igual que recomendaciones, mientras que el antecedente es doctor, el doctor Castaño, que es masculino singular. Bueno, pues concuerda con el sustantivo al que acompaña porque es un determinante relativo. Y recordemos que los determinantes, observemos ahora la oración simple, los determinantes, sus, van acompañados a un núcleo, a un sustantivo, y es característico de los determinantes que siempre concuerden con él. Pues por lo tanto, cuyas, o cuyo, o cuyos, o cuya, van a concordar siempre con el sustantivo que viene justo a continuación. Hasta aquí lo que es el análisis de oraciones adjetivas o de relativo con antecedente expreso. Pero en lengua castellana se puede dar el caso de encontrar oraciones de relativo que no tengan un antecedente, sin antecedente expreso. Estaremos hablando entonces de las relativas conocidas como libres y las relativas conocidas como semilibres. Hay dos tipos de relativas sin antecedente expreso. ¿Cuáles son las libres? Las libres son aquellas que pueden ir introducidas por un pronombre relativo como quién, cuánto, cuánta, cuántos o cuántas, pero sin el antecedente. Otras oraciones que van introducidas por un adverbio relativo como dónde, cuándo, cómo o cuánto, pero que no tiene un antecedente. Veamos este ejemplo. Quien llegue antes recibirá un premio. Quien llegue antes, ¿vale?, no tiene un antecedente. Este tipo de oraciones libres son las que la gramática tradicional las consideraba como adverbiales. Y en muchos manuales todavía se puede encontrar con este nombre. Por otro lado tenemos las adjetivas sin antecedente expreso conocidas como semilibres. Siempre van a presentar esta estructura, un artículo más un qué. Nunca encontraremos un artículo determinativo, con el qué, con el cual. Por ejemplo, el que te mostré era demasiado claro. Si nos fijamos, aquí hay un artículo, un determinante, después está el nexo que, pero no hay en medio el típico antecedente que hemos estado viendo con anterioridad en todas las oraciones que hemos comentado. A este tipo de oraciones la gramática tradicional las llamaba sustantivadas. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de ellas. Centrémonos ahora en las subordinadas relativas libres. Hemos dicho que eran aquellas que se podían componer con pronombres relativos o con adverbios relativos.
Las de pronombres relativos van a realizar funciones sintácticas propias de los sintagmas nominales, por ejemplo, un sujeto. Y la de los adverbios relativos van a realizar funciones sintácticas propias de los sintagmas adverbiales o de los sintagmas preposicionales. En concreto, complementos circunstanciales de lugar, en el caso del dónde, de tiempo, en el caso del cuándo, de modo, en el caso del cómo, o de cantidad, en el caso de cuánto. A este grupo, la gramática tradicional siempre las ha considerado como adverbiales. ¿Por qué en estas oraciones decimos que no es necesario poner el antecedente? Porque en el propio pronombre o en el propio adverbio se presupone la existencia de ese antecedente. El quién sería equivalente a decir la persona que, o el dónde en estas oraciones viene a ser equivalente en el lugar en el cual. Por ejemplo, he escondido el botín donde me dijiste es lo mismo que decir he escondido el botín en el lugar en el que me dijiste. Si vemos, en esta oración no se repite la estructura que nos hemos ido encontrando en las oraciones donde también aparecía el donde y eran adjetivas con un antecedente, ya que aquí el verbo principal he escondido necesita un complemento directo y va acompañado a su vez de una proposición subordinada de relativo libre que realiza la función de complemento circunstancial del lugar, en cuyo interior hay un predicado que se compone de un núcleo, de un complemento indirecto y luego del nexo con la doble función típica de las subordinadas adjetivas o de relativo. Veamos la oración que hay aquí arriba. No sería relativa libre la siguiente oración. Iremos al pueblo iremos al pueblo, sí, donde la conocí. En esta oración, el donde sí que va acompañando a un antecedente, ya que la palabra pueblo es el que le presta el significado a dónde. En cambio, en la oración que hemos analizado hace un momento, he escondido el botín donde me dijiste, no hay un antecedente expreso antes de el adverbio relativo donde. Esa es la diferencia que hay entre la primera oración, que es una adjetiva con antecedente, y la segunda oración, que sería una subordinada relativa libre sin antecedente. Decía hace un momento que la gramática tradicional ha considerado este tipo de subordinadas relativas libres como adverbiales y que actualmente la nueva gramática de la lengua española las considera como relativas libres. Eso marca una diferencia en el análisis. El análisis de estas dos oraciones va a ser distinto en función de si seguimos las directrices de la gramática tradicional, que las consideraremos como adverbiales de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad, o si seguimos la nueva línea de la relativa libre, que es considerarlas, bueno, pues como un complemento circunstancial del lugar, pero no como una proposición subordinada adverbial, sino como una adjetiva. Los análisis serían diferentes, como vemos en estos dos casos. Además de las libres, tenemos las semilibres. Las semilibres son las que tradicionalmente se han considerado como oraciones adjetivas sustantivadas. La nueva gramática de la lengua española dice que estas relativas semilibres son unas relativas en las que se omite fonéticamente el antecedente nominal, pero aparece realizado el artículo definido como en el que me dijo eso mintió. En esta oración cabe suponer un núcleo nominal tácito, es decir, un núcleo, un antecedente que no se expresa pero que se sobreentiende,
que tanto el emisor como el receptor, los hablantes, comparten, entienden. Vamos a verlo a continuación con varios ejemplos, pero aquí ya tenemos alguno. El que dijo eso no está expresando pues, cuál es el antecedente, pero tanto el que habla como el que escucha, el emisor, el receptor, saben a quién se están refiriendo. Bien porque se ha dicho anteriormente o porque el contexto lo facilita. Pues podrían ser múltiples estos antecedentes, el alumno, el periodista, esos serían los núcleos que se han omitido. Cuando decimos, por ejemplo, la de Marta no me gustó, bueno, pues el contexto nos puede ayudar a entender si nos referimos a la actitud de Marta, no me gustó, o la falda de Marta no me gustó. Pero para poder comprender este tipo de subordinadas semilibres, conviene que entendamos bien cuál es el concepto de sustantivar, sustantivizar o nominalizar, que no es otra cosa sino convertir en nombre una palabra o un grupo de palabras que no lo eran. Vamos poco a poco, veamos este ejemplo. El pantalón azul es un sintagma nominal que se compone por un determinante, por un núcleo, que es un sustantivo, y por un complemento del nombre, que en este caso es un sintagma adjetival, un adjetivo azul. ¿Qué ocurre si este sintagma nominal perdiera su núcleo? El pantalón azul es muy caro. Podríamos decir también, el azul es muy caro. Porque nos encontramos en una tienda, tenemos delante de nosotros varios pantalones de distintos colores y simplemente con decir el azul es muy caro, tanto el emisor como el receptor entienden a qué realidad nos estamos refiriendo. El azul se refiere a un pantalón en concreto. ¿Qué ocurre cuando se elimina ese sustantivo, ese núcleo del sintagma nominal? El determinante tiene la capacidad de sustantivar al complemento que lo acompaña y por lo tanto el azul pasa a convertirse en un sintagma que puede realizar las mismas funciones que desempeñaría un sintagma nominal en una oración. El pantalón azul es muy caro, el pantalón azul sería el sujeto, el azul es muy caro, el azul también podría hacer la función de sujeto. Lo vemos aquí, en este ejemplo. El determinante con el núcleo, que es un sustantivo, y el complemento del nombre. Al eliminar, como hemos dicho hace un momento, este sustantivo, el azul se convierte en un sintagma nominal en el que azul es un adjetivo sustantivado. El pantalón azul era el sujeto, te queda muy bien. El azul te queda muy bien. También está sustantivado y por lo tanto en esta oración un adjetivo al ir acompañado de un determinante puede hacer la función de sujeto que como sabemos es propia o típica de los sintagmas nominales. ¿Solamente un adjetivo puede sustantivarse? No. Hay otros tipos de sustantivaciones, por ejemplo, un sintagma preposicional. El reportaje de la BBC era muy interesante. Si eliminamos reportaje, el de la BBC pasa a ser el sujeto de la oración. El de la BBC era muy interesante. Tanto emisor como receptor entienden a qué se están refiriendo porque el contexto se lo ha permitido. El de la BBC, ambos saben que se refiere al reportaje. O por ejemplo la oración en infinitivo. Fumar es perjudicial para la salud. Sabemos que fumar posee esa doble naturaleza de verbo y sustantivo y que puede realizar esas funciones propias del sustantivo. Un infinitivo también puede ir acompañado de un determinante. El insistir tanto no te beneficiará.
o el comportarte de esa manera te traerá serios problemas. ¿Cómo se sustantivan las proposiciones adjetivas? Bueno, pues veamos ahora este ejemplo. El cuadro que elegiste está agotado. Centrémonos en el cuadro que elegiste. El cuadro que elegiste se compone de un determinante, de un núcleo, que es un sustantivo, y que elegiste es un complemento del nombre, preposición subordinada adjetiva. Esta es la estructura típica de las subordinadas adjetivas con un antecedente. Cuadro sería el antecedente del relativo que. Pero ¿qué ocurre si eliminamos este núcleo? Eliminamos la palabra cuadro. Bueno, pues que la misma oración, el que elegiste está agotado, bueno, mantiene la estructura de el cuadro que elegiste está agotado. El que elegiste va a hacer la función de sujeto del verbo principal está. La gramática tradicional considera que el que elegiste es una preposición subordinada adjetiva sustantivada. La nueva gramática de la lengua española considera que el que elegiste es una proposición subordinada de relativo semilibre. ¿Cómo haríamos el análisis? Bueno, pues encontramos el verbo principal, que es está, encontramos el segundo verbo, que es elegiste, y llegamos a la conclusión de que el verbo subordinado es que elegiste. El nexo es que, y observamos que no hay un antecedente. El que elegiste, no hay un antecedente. Eso hace que toda la proposición junto con el determinante se sustantive y por lo tanto realice la misma función que una proposición subordinada sustantiva. ¿Cómo lo marcaremos en nuestro análisis? Como proposición subordinada adjetiva sustantivada, y como ahora está sustantivada, es decir, es equivalente a una subordinada sustantiva, puede realizar la función de sujeto o de complemento directo o de término. En el siguiente nivel marcaremos el determinante y la preposición subordinada adjetiva. Repito esto porque es importante. En este nivel marcado en lila pondremos el determinante y la preposición subordinada adjetiva. Y en el nivel inferior la suma de los dos. El determinante sustantiva. Por eso pondremos proposición subordinada adjetiva sustantivada o proposición subordinada de relativo semilibre. En este caso podremos ponerle cualquiera de los dos nombres, porque el análisis no va a variar. Dentro de la subordinada adjetiva seguimos analizando como hemos aprendido hasta el momento. ¿Qué elegiste? Bueno, pues entendemos que elegimos algo y ese algo es el qué. Por lo tanto, al qué le pondremos dos funciones, la de nexo y la de complemento directo. Vamos a intentar hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Las subordinadas adjetivas o de relativo se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de si van acompañando a un antecedente o de si no está ese antecedente expresado. En ese caso, tanto el emisor como el receptor lo conocen de antemano o se puede deducir por el contexto. Si hay un antecedente, como puede ocurrir en las oraciones el libro que leí era muy interesante, la tienda donde compraste el televisor ha cerrado o el joven cuyo hermano trabaja en mi empresa es un buen candidato para el proyecto, en las que la palabra libro, tienda y joven son los antecedentes, si hay antecedente, la función que desempeña la subordinada adjetiva va a ser la de complemento del nombre o adyacente de ese antecedente. Y recordemos que los nexos son pronombres relativos, adverbios relativos o determinantes relativos.
Pero ¿qué ocurre si no hay un antecedente expreso? Tenemos dos tipos. La nueva gramática de la lengua española las llama relativas libres o relativas semilibres, pero la gramática tradicional las consideraba subordinadas adverbiales o subordinadas adjetivas sustantivadas. En el caso de las subordinadas relativas libres, bueno, pues recordemos que podían ir introducidas por pronombres relativos, adverbios relativos, ¿vale? Y que el antecedente no aparece expresado porque se entiende que está dentro de esos pronombres o de esos adverbios, la persona que o en el lugar en el cual. Estos ejemplos, escoge a quien quieras, cuantos participaron fueron muy competitivos o he escondido el botín donde me dijiste, nos están mostrando que realizan funciones sintácticas distintas a las de antes, a las de complemento del nombre, porque ahora pueden realizar funciones propias de los sintagmas nominales, como puede ser el caso del término del sujeto, o funciones sintácticas propias de los sintagmas adverbiales o preposicionales, como puede ser el complemento circunstancial de lugar, o el de tiempo, o el de modo, o el de cantidad. El segundo tipo, el de las relativas semilibres, según la nueva gramática de la lengua española, también eran conocidas como las adjetivas sustantivadas y siempre tienen esta estructura. Hay un artículo determinativo que va acompañando a un que, nunca al cual, y realizan funciones propias del sintagma nominal, como son el sujeto, como puede ser un complemento directo, como puede ser un término. Los que hablaron tenían muchísima razón. Si nos fijamos, los que hablaron es el sujeto del predicado tenían muchísima razón. Del verbo principal tenía. Pero también podemos encontrar que las subordinadas adjetivas estén formadas o estén constituidas por un verbo en forma no personal, como puede ser un infinitivo o un participio. En esta oración, como por ejemplo encontré un fabuloso restaurante donde comer tranquilo, vemos que hay dos verbos, el verbo comer y el verbo encontré. El verbo encontré es el verbo principal, porque es el verbo que está conjugado. El verbo en forma no personal nunca va a ser el verbo principal. Estas proposiciones adjetivas de infinitivo tienen como característica que siempre mantienen ese nexo relativo al que van acompañando. En este caso sería el dónde. Entonces realizamos el análisis sintáctico siempre comenzando por el verbo principal. El verbo principal encontré necesita un complemento directo que es un fabuloso restaurante donde comer tranquilo, que es un sintagma nominal, que se compone a su vez de un determinante, de un núcleo, que es restaurante, con un complemento del nombre, fabuloso, y otro complemento del nombre, que en este caso es una proposición subordinada adjetiva. La construcción de infinitivo, en este caso, se compone de todo un predicado, que a su vez está formado por el núcleo, comer, el verbo comer. En esta oración donde comer tranquilo no necesita de un complemento directo, pero sí que va acompañado de un complemento predicativo, tranquilo, y el dónde, que es ese nexo que realiza una segunda función complemento circunstancial del lugar. Comer tranquilo en el restaurante. Observemos cómo dónde es un nexo que recoge su información del antecedente restaurante. También hay proposiciones
adjetivas de participio. Veamos la oración. Luisa ya ha preparado el tejado destrozado por la tormenta la semana pasada. Hay dos verbos, el verbo ha preparado y el verbo destrozado. Tenemos que tener cuidado porque recordemos que los participios tienen una doble naturaleza, la naturaleza de verbo y la naturaleza de adjetivo. Y muchas veces los participios los utilizamos tantas veces con una función de adjetivo que no nos damos cuenta de que en ocasiones tienen sus propios complementos, como en este caso un complemento agente y un circunstancial. Los verbos pueden llevar sus propios complementos y en este caso destrozado lleva dos complementos. Eso hace que tengamos que dirigir nuestra mirada más hacia la naturaleza de verbo que hacia la naturaleza de adjetivo. Entonces, en estas subordinadas adjetivas vemos que el nexo tiende a elidirse, no suele aparecer un nexo que lo acompañe, que lo introduzca, y suelen tener una estructura característica de las oraciones pasivas. Fijémonos en la oración Luisa ya ha reparado el tejado destrozado por la tormenta la semana pasada. Sería equivalente a decir que fue destrozado por la tormenta la semana pasada. La oración que fue destrozado por la tormenta la semana pasada es una oración con una estructura claramente pasiva, ya que hay un verbo, fue destrozado, que es pasivo. Bueno, pues cuando construimos una subordinada adjetiva con un participio, fijémonos que lo que ha desaparecido es ese nexo y ese primer elemento de los verbos en pasiva, el fue, el verbo ser. Nos quedamos solamente con la segunda mitad, con el participio. ¿Cómo analizamos estas construcciones de participio? Bueno, pues como siempre encontramos al verbo principal y comenzamos por él. Luisa es el sujeto, el predicado ya ha reparado el tejado destrozado por la tormenta la semana pasada. Este verbo principal, ha reparado, pues necesita un complemento directo. El tejado destrozado por la tormenta la semana pasada, con un determinante, un núcleo, y destrozado por la tormenta la semana pasada es la proposición subordinada adjetiva, construcción de participio, que realiza la función de adyacente o complemento del nombre de tejado. A todo le vamos a poner ese predicado verbal, luego ya indicamos cuál es el núcleo del predicado, que es destrozado, y como tiene una estructura característica de las adjetivas, va a ser muy común en este tipo de construcciones de participio encontrar la presencia de un complemento agente, destrozado por la tormenta. ¿Cuándo? La semana pasada. Todos los ejemplos que hemos visto de proposiciones subordinadas adjetivas, realizaban la función, con antecedentes, realizaban la función de complemento del nombre. Es lo más común, es lo más característico dentro de las subordinadas adjetivas. Pero tenemos que saber que si una subordinada adjetiva es equivalente a un sintagma adjetival, y los sintagmas adjetivales pueden ser adyacentes de un sustantivo y también complementos predicativos, las proposiciones subordinadas adjetivas también pueden desempeñar la función de complemento predicativo del verbo principal. Vamos a ver un ejemplo. Dice la oración: mi hija acudió al acto animada días atrás por sus compañeros. En esta oración hay dos verbos: acudió, que es el verbo principal, y un segundo verbo, animada, que es un participio. El participio pues ya nos da pistas de que podemos encontrarnos ante una subordinada adjetiva de relativo.
¿Cómo determinamos que es un adjetivo de relativo? Bueno, pues vamos a preguntarnos si sería viable construir la siguiente oración. Mi hija acudió al acto, la cual fue animada días atrás por sus compañeros. Entendemos que mi hija fue animada por esos compañeros. El predicado verbal tiene, por lo tanto, este núcleo, que es el verbo principal, tenemos el complemento circunstancial y tenemos aquí un complemento predicativo. ¿Por qué es un complemento predicativo esta proposición subordinada adjetiva? Pues de la misma manera que un complemento predicativo por ejemplo, constituido por un sintagma adjetival, aporta información sobre el verbo, pero también complementa la información del sujeto, ¿vale? O de un complemento directo. En este caso, animada días atrás por sus compañeros, nos está diciendo cómo acudió el acto y cómo estaba esa hija, ¿vale? Eh, Hay una concordancia entre el núcleo del predicado, animada, el participio, y, en este caso, el sujeto, aunque sabemos que en otras ocasiones podría el complemento predicativo concordar con el complemento directo. ¿Cómo seguimos el análisis? Bueno, pues esto, como es una construcción de infinitivo, bueno, pues seguimos analizándolo como las construcciones de infinitivo. En el siguiente nivel hay un predicado verbal con un núcleo, que es animada. Días atrás es un complemento circunstancial, cuando fue animada. Y, como hemos dicho anteriormente, las construcciones de participio suelen tener esas estructuras típicas de las oraciones pasivas. Animada días atrás por sus compañeros es equivalente a decir la cual, mi hija, fue animada días atrás por sus compañeros. Fue animada por sus compañeros. Por sus compañeros sería el complemento agente de este núcleo verbal. Fijémonos entonces que animada es un participio que, por tener esa naturaleza de verbo, puede llevar sus propios complementos, como el complemento circunstancial de tiempo o el complemento agente. Para finalizar, tenemos que decir que todas las proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser especificativas o explicativas. Las especificativas son aquellas que nos ayudan a limitar, a especificar o a restringir el significado del antecedente al que acompañan. Veamos estas oraciones. El rotulador rojo está seco. Esto es una oración simple, donde rojo es un adjetivo. Cuando decimos el rotulador rojo está seco, tanto el emisor como el receptor necesitan que hagamos referencia a ese adjetivo, ese rojo, para poder saber a qué rotulador nos estamos refiriendo. Es decir, la palabra rojo es una palabra imprescindible en este acto de comunicación, ya que de no decirla y tener ante nosotros diversos rotuladores, pues no sabríamos a cuál de todos nos estamos refiriendo. Por lo tanto, rojo lo que hace es limitar el significado del rotulador, especificar, señalar a qué rotulador nos estamos refiriendo. Lo mismo que ocurre con un sintagma adjetival, pues también sucede con una proposición subordinada adjetiva y su antecedente. El rotulador que está a tu derecha está seco. La proposición subordinada que está a tu derecha y que actúa como un complemento del nombre de su antecedente rotulador
es fundamental en este acto de comunicación, ya que nos ayuda a determinar, a señalar, a especificar de entre todos los rotuladores que hay cuál es el que está seco. Las subordinadas adjetivas especificativas no van entre comas. Es una manera que tenemos también de identificarlas. En cambio, en las explicativas encontramos que la información que se aporta es una información extra, es una información innecesaria para comprender el significado global de la oración y por lo tanto podrían suprimirse. Si decimos tu amigo, el simpático, podría venir con nosotros, fijémonos que el simpático, que es un sintagma adjetival que actúa de complemento del nombre del sustantivo amigo, es innecesario para el acto comunicativo. Está aportando una información innecesaria para el sentido global de la comunicación, porque tanto el emisor como el oyente conocen a qué amigo nos estamos haciendo referencia, ese amigo que podría venir con nosotros. El simpático es una información que es extra, ¿vale? Que enriquece la información del núcleo amigo. Lo mismo ocurre con tu amigo, que parece muy simpático, podría venir con nosotros. Que parece muy simpático es una información innecesaria para la oración principal. Que parece muy simpático está aportando una información extra que explica algo sobre, en este caso, el amigo. Por lo tanto, que parece muy simpático es una preposición subordinada que podría suprimirse, podría eliminarse. Y la oración global, la oración principal, tendría sentido y el acto de comunicación se podría realizar sin ningún tipo de problema. Las subordinadas explicativas van entre comas, ¿vale? Es otra pista que tenemos para poder identificarlas y pueden eliminarse sin que la oración, el verbo principal, pierda una información básica o imprescindible, importante para el acto comunicativo.